Árboles de decisión, conceptos generales. La analítica predictiva es el campo del conocimiento que con ayuda del análisis estadístico y aplicaciones computacionales como el aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial, la minería de datos en Internet de las cosas, estudia la Big Data empresarial con el propósito de entender la naturaleza, relaciones y comportamiento futuro de los datos de modo de implementar modelos de decisión. Desde esta perspectiva, las ventajas de la analítica predictiva están relacionadas con la reducción de costos y o captación de ingresos asociados a la gestión óptima de los recursos frente a eventos futuros que una empresa podría predecir. La analítica predictiva es el nuevo paradigma de las economías y las empresas están invirtiendo sus mayores y mejores recursos en este sector. Se espera que el sector de analítica predictiva alcance los 10.9 billones de dólares para el 2022, con una tasa de crecimiento anual de 21% entre el 2016 y 2022 según la empresa Zion Market Research. A través de la analítica predictiva, las organizaciones tienden a ser más proactivas y con visión de futuro en términos de planificación y toma de decisiones acertadas en lugar de actuar por emociones o sentimientos. Desde un punto de vista proyectual, la analítica predictiva puede dividirse en los siguientes subprocesos: definición del proyecto, donde se definen objetivos, recursos, alcances y resultados hasta obtener la solución; la recolección y minería de datos, donde se recolectan los datos estructurados y no estructurados de la Big Data y se estandarizan en el Data Warehouse. El análisis de datos. En esta etapa se depuran y exploran los datos del Data Warehouse planteando hipótesis iniciales y demostrándolas, haciendo uso de la estadística general a través del análisis univariable o bivariable. Siguiente, el análisis estadístico avanzado. En esta etapa se profundizan, amplían y validan las hipótesis anteriores a través del análisis estadístico avanzado multivariable. El modelamiento predictivo. En esta etapa se diseña la solución predictiva haciendo uso de los datos previamente analizados en los pasos anteriores, por medio de la definición de las poblaciones, de las muestras y algoritmos de aprendizaje, como regresiones, clustering, redes neuronales, etc., que serán ejecutados hasta determinar el modelo óptimo. Finalmente, la implementación y monitoreo. En esta etapa se implementa y ejecuta la solución y se miden los resultados. El modelamiento predictivo define las técnicas estadísticas y los algoritmos de aprendizaje que serán implementados en la solución predictiva. Una de las técnicas más utilizadas en el análisis predictivo y en el modelamiento son los árboles de decisión. Los árboles de decisiones son una técnica estadística muy popular en los sistemas de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial y están diseñados para tomar una decisión o determinar un valor futuro variable objetivo con bases confiables basadas en observaciones o relaciones previas en los datos de la población o muestra. Estos árboles de decisión pueden predecir variables continuas, como por ejemplo el valor de venta o cantidades ordenadas de un producto, o variables de tipo categoría, como el tipo de venta realizada o si un paciente tendrá o no una enfermedad. Estos algoritmos dividen los datos poblacionales o datos de entrenamiento en subconjuntos o niveles de datos. Cada nivel de datos representa un subconjunto de valores más ordenado, homogéneo y predecible con relación a la variable a predecir. El modelo de árboles de decisión es una técnica no paramétrica, es decir, que no establece parámetros o condiciones ocultas de ningún tipo sobre cómo distribuir o clasificar los datos en el modelo de predicción. El proceso de subdivisión de datos también es conocido como aprendizaje del modelo. Se repite hasta llegar al nivel de datos más homogéneos, es decir, aquel con la menor variabilidad y entropía que permite predecir el valor de una variable objetivo con un alto nivel de probabilidad. Terminología. Veamos ahora la terminología base de los árboles de decisión. Primero, nodo raíz. Esta entidad representa a los datos totales o a los datos de la muestra de entrenamiento. Este nodo será dividido en subconjuntos escalonados de datos homogéneos. Segundo, splitting.
o división. Este proceso de división clasifica los datos en uno o más nodos. El splitting se conoce también como proceso de particionamiento recursivo de datos y está basado en un algoritmo de división que difiere según parámetros de análisis determinado. La división de los datos toma en consideración el tipo de variable predictora que servirá para dividir el subconjunto de datos, es decir, si ésta es continua o categórica, y también los valores de esta variable para determinar las divisiones. Estos algoritmos de división se verán más adelante. Tercero, el nodo de decisión. Esta entidad es un nodo que será dividido en dos o más subnodos basados en una variable predictora. Siguiente, nodo terminal u hoja. Es el nodo que no puede ser subdividido y donde tendremos el subconjunto de datos más homogéneo predecible con relación a la variable predecir. En este nodo, nuestra variable objetivo puede ser determinada con un alto nivel de confianza. Nodo padre e hijo. Un nodo que es dividido en subnodos es denominado nodo padre y los subnodos se denominan nodos hijos. Rama o subárbol. Esta entidad es una sección de un árbol completo que incluye diversos nodos y ramas. Puede incluir también nodos terminales. Las ramas indican las selecciones o condiciones elegidas para el subconjunto de datos. Finalmente, el pruning o poda. Este es el proceso de eliminación de subnodos de un nodo de decisión. Es el proceso inverso al splitting. El pruning o poda es una técnica que se emplea para mejorar la precisión del modelo cuando el árbol está excesivamente ajustado. El sobreajuste se produce cuando un árbol de decisión ha generado excesivas divisiones de datos o ramas que no aportan valor a la predicción del modelo. Tipos de árboles de decisión. Los tipos de árboles de decisión dependen del tipo de variable objetivo a predecir y son de dos tipos. El primero, los árboles de decisión de variable categoría, también conocidos como árbol de clasificación. En este tipo de modelos, la variable a predecir es de tipo categoría, como por ejemplo el tipo de venta, el sexo o la clase de producto, el tipo de falla de un motor, la opinión de un cliente, las preferencias de compra, etc. Para la predicción del modelo, emplea diversas variables predictoras continuas o también de tipo categoría. Por ejemplo, podemos estar interesados en predecir el tipo de venta, si este es grande, media o pequeña, que se va a realizar de un producto, o si un estudiante se gradúa o no se gradúa en el colegio, o si un cliente renueva o no una suscripción. Estos dos últimos modelos de clasificación binaria simple, donde la variable a predecir de tipo categoría puede tomar solo dos valores mutuamente excluyentes, sí o no, se conocen nuevamente, lo repetimos, como modelos de clasificación binaria. En otras ocasiones, podemos estar interesados en predecir cuál de una variedad de categorías de productos de consumo un cliente decide comprar, y cuál es el perfil de ese cliente, o cuál tipo de falla ocurre en diferentes tipos de motores. En estos casos hay diversas categorías o clases para la variable a predecir. Segundo tipo de árbol, el árbol de decisión con variable continua o árbol de regresión. Estos modelos se basan en la predicción de valores de una variable continua con ayuda de una o más variables predictoras que pueden ser continuas o de tipo categoría. Por ejemplo, la predicción del valor de venta o de la cantidad ordenada de un producto, los precios de departamentos unifamiliares en base a otras variables predictoras continuas, como los metros cuadrados, el crecimiento del Producto Bruto Interno, etc. O también pueden incluir variables de tipo categoría, como el sexo del cliente, la región, el estilo de la casa, la zona, el departamento, etc. Los árboles de decisión son una técnica estadística empleada en los sistemas de aprendizaje de máquina que se basa en tareas de clasificación o regresión. Por este motivo se conocen como sistemas CART, Classification and Regression Trees. Veamos ahora finalmente las diferencias y coincidencias entre los árboles de clasificación y los árboles de regresión. A continuación detallaremos estas diferencias y coincidencias. Primero,
Los árboles de regresión se emplean cuando la variable a predecir es continua. Por ejemplo, si queremos predecir las cantidades ordenadas o el valor de venta promedio de un producto nuevo en una nueva campaña de mercado. En tanto, los árboles de clasificación se emplean cuando la variable a predecir es una categoría. Por ejemplo, en el caso de que queramos predecir el tipo de venta que se obtendrá de un producto o el sexo de la persona que será más disponible a aceptar nuestra oferta en una nueva campaña de producto. En caso que la variable a predecir solo pueda tomar dos valores mutuamente excluyentes, como por ejemplo sí o no, el árbol de decisión es de naturaleza binaria. Siguiente, en los árboles de regresión, los valores de la variable objetivo en los nodos terminales u hojas son la media de las observaciones que caen en cada región o subconjunto de datos. De esta manera, si una observación oculta cae en un subconjunto de datos, el valor de la predicción será el valor medio de las observaciones. Siguiente, en los árboles de clasificación, el valor o clase de un nodo terminal es la moda de las observaciones que caen en cada subconjunto de datos. Así, si una observación de datos está oculta, tomaremos la moda como valor de predicción. Siguiente, ambos tipos de árboles dividen los datos de predicción o variables predictoras en distintos subconjuntos de datos no superpuestos. Siguiente, el proceso de división de datos se conoce como división recursiva o proceso de división de arriba hacia abajo, ya que el nodo superior se divide en dos o más subnodos o ramas inferiores. El proceso de división continúa hasta que se alcance el criterio definido por el usuario. Por ejemplo, podemos pedir que el algoritmo se detenga cuando la probabilidad del evento sea mayor o igual a 85. Finalmente, en ambos tipos de árboles, el proceso de división genera árboles completamente desarrollados, una vez que se cumple la condición definida por el usuario. Estos árboles están sobreajustados y carecen de precisión en los datos ocultos. En estos casos se usa la técnica de poda o pruning, que hace frente al sobreajuste y que es un proceso inverso al de la división o splitting.